Y si es un derecho fundamental, como digo, que se reconoce en la cumbre de Santa Cruz de la Sierra, somos conscientes de que la protección de datos personales es un derecho fundamental de las personas y destacamos la importancia de las iniciativas regulatorias. Se impulsa, por tanto, la importancia de aprobar normas legislativas. Si es un derecho fundamental, tendremos que saber en qué consiste este derecho. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Bien, el derecho fundamental a la protección de datos se basa en la idea del poder de disposición sobre los propios datos de carácter personal. Esto es clave. El poder, la idea de control. La idea de control. Antes se ha citado a Westin. Westin, sin duda, es uno de los más importantes teóricos de la protección de datos. Y a Westin se debe, en parte, la idea de insistir en lo esencial del control sobre la propia información. Westin habla de la self-determination, de la autodeterminación informativa, y habla del control. Miren, lo importante en protección de datos es mantener el control sobre la propia información. Esta es la clave. Esta es la clave. Y esta es la clave del derecho a la protección de datos. En virtud del derecho a la protección de datos, se reconoce a todos y cada uno de los ciudadanos un poder de disposición sobre su propia información. ¿Por qué? Porque su información es suya. No se puede simplificar tanto, porque esto nos llevaría a una concepción patrimonialista de la información. Yo soy yo y mis datos, de modo que yo tengo que saber quién tiene mis datos, por qué los tiene y para qué los tiene. Y yo tengo que estar en disposición de impedir cualquier tratamiento de esa información si yo no quiero que se lleve a cabo, salvo que la ley establezca lo contrario. Y yo tengo que saber a quién se han cedido mis datos. Esto es lo esencial, ese poder de disposición. Mis datos personales, íntimos o no íntimos. Fíjense que hay estudios que demuestran que lo que genera una sensación de malestar. Además, por los sociólogos y psicólogos se ha estudiado que incluso un malestar físico y psíquico en las personas es considerar que ha perdido el control de su información. No se trata de que la información sea secreta. Yo a lo mejor puedo ahora desvelar un secreto sobre mi vida ante ustedes. Digo, así entre nosotros en petit comité les puedo confesar lo que sea. Pero bueno, lo que yo no quiero es que ustedes lo vayan contando por ahí. El que yo haga pública una información no significa, salvo que yo diga, y pueden contárselo a cualquiera, pero no significa que yo pierda el control de esa información. No se trata de controlar la información porque la conservo dentro de mí, sino que yo la facilito, se la doy a uno, a otro, pero oiga, yo quiero mantener el control de esa información. Fíjense que el premio Nobel William Faulkner escribió un magnífico, un precioso ensayo titulado Privacy, en el que exponía su desengaño ante una situación que a él le sucedió personalmente. Él concedió una entrevista a un periodista en el que, bueno, pues le desveló varias circunstancias de su vida y luego dijo, mira, es que prefiero, una vez ya concedida y después con el paso del tiempo dijo, prefiero que esta entrevista no se publique, no se publique. Entonces intentó hablar con el periodista y decía, no, mire usted, lo siento mucho, pero esto ya está previsto que se va a publicar en tal número de tal revista. No, no, es que yo no quiero que se publique esa revista. Ya, pero es que usted me la ha concedido y la voy a publicar. Entonces, Faulkner, con toda su influencia, intentó hablar con gente, con conocidos, oye, quiero evitar que esta entrevista se publique. Y le dijeron, mira, imposible, desengáñate, se va a publicar. Y entonces él escribió, dice, esto es el fin del sueño americano, del American Dream. Dice, porque si yo no puedo controlar mi información, yo no soy libre. Eso es lo que escribió William Faulkner. Este es el fin del sueño americano. Yo no puedo controlar la información. No puedo evitar que una información que yo he comunicado, no puedo evitar, no la controlo, no la controlo. Esta es la idea clave, esta es la idea esencial, el perder el control sobre la información. Hay personas que comunican todo lo que quieran y mucho más de sus vidas privadas. Hay otros que no, pero siempre con esa idea de intentar controlar
quién tiene la información. Esto implica, y esto es muy importante, que la protección de datos se refiere a datos, a información, que está incorporada a un fichero o sometida a un tratamiento. Quiero decir que es información no que se conoce y que no se incluye en un fichero, no se somete a un tratamiento, sino que se somete a un tratamiento, valga la redundancia. El otro día ponía un ejemplo en un seminario aquí mismo también, organizado por la Fundación Proacceso. Algunos de los que están aquí ya me lo escucharon decir, siento volver a repetirlo, pero yo creo que es un ejemplo que puede ser útil. Yo ahora podría desvelar cualquier información de algunos de ustedes, pero si yo desvelo esa información, no estoy violando la Ley de Protección de Datos. No estoy necesariamente violando el derecho a la protección de datos, salvo que esa información yo la tuviese sometida a un tratamiento, yo la hubiese procesado, yo la hubiese incorporado a un fichero. Repito que ahí está el origen de la protección de datos, en el tratamiento de información. Si yo desvelo esa información, a lo mejor estoy atentando contra el derecho a la intimidad de esa persona, contra el derecho al honor, contra el derecho a la imagen, pero no contra el derecho a la protección de datos. Porque para eso es imprescindible que haya de por medio un fichero o un tratamiento. Punto número uno, que es esencial. Y segundo, esto implica que los datos que se incorporan a ese fichero, que son sometidos a tratamiento, son siempre datos ajenos. Esto es algo que las empresas muchas veces no comprenden y muchas veces muchos gobiernos tampoco. Esta es mi base de datos. Y yo he invertido mucho dinero, una gran cantidad de dinero para elaborar esta base de datos. He contratado a un informático, a un sociólogo, a un economista para elaborar mi base de datos, que me ha dicho cuáles son los campos necesarios, qué información tengo que pedir, y tengo aquí información de millones de personas, de clientes, que está sometida a medidas de seguridad, que me ha costado cientos de miles de dólares o millones de dólares incluso elaborarla. Es mi base de datos. No, está usted equivocado. Es su continente, pero no su contenido. El continente es suyo, el contenido no. ¿El contenido de quién es? Del titular del dato. Los datos siempre son del titular del dato. Por eso, cuando alguien dice, no, esta es mi base de datos y yo la cedo, la vendo, la compro, la alquilo, la compartimentalizo, la reelaboro, es un error, es un craso error, porque eso implica jugar con la información de los demás que le pertenece a los demás. La información es siempre información ajena, nunca es información propia. Por tanto, protección de datos implica la existencia de un fichero de tratamiento y la idea clarísima de que la información no es de quien elabora el fichero, sino siempre del titular de la información, lo cual implica o explica muchos de los contenidos del derecho a la protección de datos.